porque estamos ya listos, estamos preparados para poder llevar a cabo un programa más de Iglesia Dios es Amor. Gracias Dios por concedernos este día, un día de muchas bendiciones, un día donde tú, Señor, te has manifestado en nuestras vidas. Nos has provisto, nos has guardado también, Padre. Y te damos gracias, Señor, porque ha sido un día más que tú nos regalaste con el propósito de honrar tu nombre a través de nuestro trabajo. ¿Cuántos, Padre bendito, te han dado la gloria y la honra ahí en su negocio, en su taller, en su profesión? Bendito Padre, gracias porque tú nos enseñaste a tener personalidad a través de nuestro trabajo. Y como dijera el apóstol Pablo allá en Tesalonicenses en su capítulo 4, en donde él nos enseña que es necesario trabajar para que no pasemos ninguna necesidad. La clave de nuestras vidas ha sido tú, Padre, porque tú eres el quien has provisto el trabajo, porque tú, Señor, eres el quien bendices a cada uno de nosotros a través del trabajo. Y hasta aquí, Padre bendito, no nos ha hecho falta nada, porque esta es tu bendición. Esto es el regalo que cada uno de nosotros recibimos día a día. Por eso te alabamos, por eso te honramos, Padre bendito, porque tú en verdad eres bueno con cada uno de nosotros. Y queremos orar, Señor, por todos aquellos que no tienen el trabajo correspondiente. Queremos, Señor, suplicarte que tú les abras esas puertas que necesitan para poder alcanzar ese trabajo. Te rogamos, Señor, por aquellos que salen día a día en busca de ese trabajo. Por favor, Señor, llénalos de esperanza, llénalos de fe, Padre bendito, que ellos puedan confiar en ti, sabiendo de que tú en tu tiempo vas a abrir esas puertas del trabajo que necesitan, y que tú, Señor, los vas a ayudar y los vas a bendecir. Bendito Padre, en tus manos entregamos a aquellos que están desempleados. En tus manos entregamos a aquellos que están preocupados, Padre bendito, por causa de esa escasez de trabajo. Te rogamos, Señor, que tú les pongas las fuerzas que necesitan y que por sobre todo, Señor, puedan seguir confiando de que tú, Señor, ya tienes ese trabajo para cada uno de ellos. Así es, Padre bendito, que en tus manos nos abandonamos en esta noche, agradecidos por todo lo que has hecho, por amor a cada uno de nosotros. En el nombre de Jesús, entregamos estas gratitudes delante de ti. Amén y amén. Agradecemos a nuestros hermanos y hermanas que ya están conectados. Nuestra hermana Beli Sofía de Castro ya está conectada, y gracias a Dios porque nos da la oportunidad de estar conectados a través
través de estas plataformas poder así recibir la bendición tuya a través de tu palabra. También le damos la bienvenida a nuestro hermano Ramiro García. Gracias a Dios por la vida de nuestro hermano. Que Dios le bendiga grandemente donde quiera que se encuentre. Que el Señor le siga dando y le siga bendiciendo. También le damos la bienvenida a nuestra hermana Idania Ruth, a nuestro hermano Edgar Uyú, también desde los Estados Unidos nos está sintonizando en esta noche. Bendiciones para mi hermano Edgar Uyú también, que le siga bendiciendo y que le siga proveyendo el trabajo que siempre necesita por allá, por el norte. También nuestro hermano Ramiro García nos está viendo desde los Estados Unidos. Que Dios le bendiga a mi amado hermano y adelante con Cristo Jesús. Mi hermana Alba Ruth Vázquez también se ha sintonizado a este programa. Así es que bienvenidos hermanos y hermanas, buenas noches, y en unos minutos estaremos ya con nuestro programa que corresponde al día de hoy. Bien, mis amados hermanos, ha sido un gusto el poder estar celebrando este momento especial de estudio de la palabra del Señor. ¿Cómo pasaron el día, mis amados hermanos? ¿Será que el día de hoy lo aprovechamos para poner en práctica nuestra nueva serie? Sonríe. Eres libre. Pues mis amados hermanos, eso es lo que Dios desea de cada uno de nosotros, que en medio de todos nuestros problemas, en medio de todo lo que nos afecta, en medio de todo lo que nos duele, el creyente, o sea, usted y yo, debemos de sonreír. Y el día martes empezamos esta serie en donde hemos visto que cómo el ser humano ha perdido esa sonrisa. Y todo es porque desde aquí adentro de nuestra mente hay una batalla, hay una guerra. Y que por causa del pecado, desde aquí adentro de nuestra mente, muchas veces hay muchas ideas oscuras. Y todas esas ideas oscuras hacen que el ser humano tenga constantemente luchas internas. Luchas que muchas veces, por causa de esas ideas, pensamientos que el enemigo nos pone en nuestra mente, perdemos la sonrisa que usted y yo debemos de tener constantemente. Habíamos dicho el día martes de que debemos de entregar nuestra mente a Cristo Jesús. Y la última parte que estuvimos contemplando, hacíamos una pregunta. ¿Por qué debo yo de entregar o esconder mi mente en Cristo Jesús? Decíamos, mis amados hermanos, de acuerdo a lo que está escrito allí en el libro de San Juan, Jesús dijo:
yo soy la luz del mundo. Mis amados hermanos, este fue uno de los propósitos en el cual cada uno de nosotros, mis amados hermanos, debemos de entregarnos en las manos del Señor. Nuestra mente debe de estar escondida en Cristo Jesús. ¿Por qué? Porque Él es la luz del mundo. Y eso lo dice allá en San Juan capítulo 4, versículo número 8. Yo soy la luz del mundo. Y mis amados hermanos, la otra razón por qué mi mente debe de estar escondida en Cristo Jesús. Dice la palabra ahí en San Juan 10:11, yo soy el buen pastor. Platicamos un momento, todo aquel que se deja guiar por este buen pastor, siempre tendrá una sonrisa en este mundo, un mundo que se debate de muchos problemas, un mundo que necesita realmente de Cristo Jesús para poder ser libres de su mente y poder tener siempre una sonrisa constante sobre esta tierra. Y por último, mis amados hermanos, tengo otra razón por qué nuestra mente debe de estar escondida en Cristo Jesús. Y eso lo demuestra, mis amados hermanos, allá en San Juan capítulo 14, versículo número 6. Dice la palabra, Jesús le contestó, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie puede ir al Padre si no es por mí o por medio de mí, dijo Jesucristo. ¿Por qué debo yo de esconder mi mente? Si yo quiero mantener, mis amados hermanos, una sonrisa en tiempos buenos y en tiempos malos, yo debo de entregar mi vida a esa vida verdadera que Cristo nos ha dado a cada uno de nosotros. No hay otra forma, mis amados hermanos, cómo enfrentar las circunstancias difíciles en nuestras vidas. No hay otra forma cómo hacer que esta mente sea entrenada para que siempre piense cosas buenas. No hay otra forma más que poner nuestra mirada en Cristo Jesús, que Él dijo, yo soy el camino. Y en verdad, mis amados hermanos, para que nosotros podamos lograr esa sonrisa constante que necesitamos reflejar al mundo, usted y yo necesitamos caminar siempre por este camino que es Cristo Jesús. Y este camino nos lo completa el Señor Jesús. Dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nota una vez más cómo Jesús muestra que el ser humano necesita caminar en este camino de Cristo Jesús, porque Él es la verdad y porque Él es la vida. Y todo aquel que camina sobre esta verdad y sobre esta vida que Cristo Jesús nos ha dado, amados hermanos, encontramos en todo el texto bíblico, específicamente en el libro de Daniel, muchachos que estuvieron al borde de la muerte. Ellos siempre caminaron en la verdad. Ellos siempre experimentaron la vida que Dios les había dado y ellos sentían esa vida en el momento más crudo de sus vidas.
Los amigos de Daniel, por ejemplo, ellos estuvieron al frente de ese gran horno que fue calentado 7 veces, 7 veces. Y el rey le dijo, bueno, ustedes se pueden salvar de ese horno de fuego si ustedes niegan a su Dios. Pero como estos amigos de Daniel tenían entrenada su mente con la presencia de Dios en sus vidas, ellos le dijeron, mira, rey, nosotros tenemos a nuestro Dios que nos puede dar libertad de tus propias manos. Pero si Dios no lo hace, si Dios no actúa, si Dios no nos libra de tus manos, nosotros seguiremos alabando el nombre del Señor. Amados hermanos, ahí podemos contemplar una mente entrenada solo para pensar en cosas buenas. Y decíamos hace 8 días, el creyente siempre debe de pensar en lo justo, siempre debe de pensar en lo bueno, siempre debe de pensar en todas las cosas que lo edifican, que lo hacen crecer en este mundo. Y una de las fuentes que nos hace crecer en este mundo es la presencia misma de Dios en nuestras vidas. Por eso sonreímos. Por eso en los momentos más difíciles es que nosotros tenemos la capacidad para poder reír, para poderle sonreír a este mundo. Y no importa bajo qué sombras de muerte estemos cruzando. ¿Y qué pasó con los amigos de Daniel? Amados hermanos, dice que cuando los empujaron al horno, ni siquiera sus ropas, sus correas se quemaron. ¿Por qué razón? Porque, amados hermanos, en el último momento de sus vidas, en el último momento, cuando estaban ya por empujarlos por el horno, su fe se mantuvo. Esa seguridad en Dios se mantuvo. Su mente estuvo anclada en la presencia de Dios. ¿Y qué pasó cuando fueron empujados en ese horno de fuego? Dice que ya no eran 3, sino eran ya 4. La presencia de Dios en medio de los amigos de Daniel, en medio del fuego. Qué interesante es esto, mis estimados hermanos. Por eso nuestro tema es sonríe. Mira, querido hermano, tú puedes sonreír porque eres libre. ¿Y por qué eres libre? Porque tú y yo estamos en este camino. Porque tú y yo hemos entregado nuestra vida. Porque nuestra mente está escondida en la mente de Cristo Jesús. Por eso me gusta cómo Jesús se ha presentado y se presenta enormemente en el libro de San Juan. Yo soy la luz del mundo. Yo soy el buen pastor. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Amados hermanos, ahí está la razón por qué usted y yo debemos de permitir que nuestra vida sea guiada, sea conducida por nuestro Señor. Porque solamente el Señor nos puede ayudar a salir adelante en nuestra vida cristiana. Y como siempre, presentando un buen testimonio ante los demás, ante los que no conocen a Cristo Jesús. ¿Y cuál debe ser ese nuestro testimonio? De estar sonrientes en todo tiempo, especialmente en este tiempo en que estamos viviendo. Son tiempos de oportunidad para que usted y yo brindamos una sonrisa. ¿Por qué? Porque somos libres. Hay libertad
en Cristo Jesús. Hoy, mis estimados hermanos, vamos a estudiar cómo fue que Pablo, amados hermanos, venció todo conocimiento que estaba en contra de él. Allá en Primera de Corintios, en su capítulo 10, amados hermanos, estudiamos o vamos a estudiar quizás no todo el capítulo, pero vamos a tomar algunos versículos para que podamos ver cómo Pablo siempre salía victorioso. Pablo fue un hombre que no solamente dio testimonio, que fue un hombre cambiado, transformado, no solamente daba testimonio predicando de la palabra del Señor, no solamente daba testimonio de que digamos, esas predicaciones que él hacía del arrepentimiento, no solamente daba testimonio de fundar iglesias, sino que fue un hombre, amados hermanos, que en medio aún de su enfermedad, siempre brindó una sonrisa. Así es que, amados hermanos, en los primeros versículos del capítulo número 10, notamos cómo el enemigo usa a personas para hacer que nuestra mente se someta a una esclavitud con ideas humanas, con pensamientos oscuros, con pensamientos de derrota. El apóstol Pablo fue muy atacado por muchas personas que supuestamente eran cristianas. En el tiempo de Pablo era un tiempo donde había muchas personas que se autonombraban apóstoles. Y estos apóstoles autonombrados atacaron siempre al apóstol Pablo, al verdadero apóstol que Dios había llamado como un líder último. El apóstol Pablo, recuérdese, mis estimados hermanos, que fue el último apóstol que fue llamado por Cristo Jesús. Y ya desde ahí surgieron apóstoles, pero fueron autonombrados. Y estos falsos apóstoles siempre atacaron al apóstol Pablo. Siempre trataron de deshonrarlo. Siempre trataron de desanimarlo. Siempre trataron de torcer esa imagen de su liderazgo. ¿Acaso no nos sucede a cada uno de nosotros ese mismo problema? Aún dentro de la obra misma del Señor, siempre hemos contemplado personas que han tratado de desanimarnos, que siempre han tratado de que nosotros seamos deshonrados. Siempre han murmurado y siempre han criticado. O sea que esto sucedía en aquella época del apóstol Pablo. El día de hoy
sigue la misma actitud. Pero vamos a ver cómo el apóstol Pablo, un hombre que va a mostrarnos el día de hoy su libertad, un hombre que no se dejó esclavizar por los ataques de los falsos apóstoles. Y esto va a ser una enseñanza para cada uno de nosotros. Y que al final nos va a hacer el reto esta serie de mensajes que hemos iniciado. De siempre sonreír, y siempre sonreiremos, mis amados hermanos. Siempre vamos a dar una sonrisa, porque en verdad somos libres. Así es que veamos los primeros versículos del capítulo 10. Veamos primero los ataques de estos falsos apóstoles. Dice en el versículo número 1: yo, Pablo, os ruego por la mansedumbre y ternura de Cristo, yo que estando presente ciertamente soy humilde entre vosotros. Oigan, mis hermanos, cómo vencía el apóstol Pablo el ataque de sus contrarios. Los bendecía con humildad. Los vencía con sencillez. Y oiga el ataque de los enemigos de Pablo. Dice de la siguiente manera: más ausente soy osado para con vosotros. ¿Qué quiere decir la palabra osado? Pues estas palabras son los que usaban los falsos apóstoles que atacaban el apóstol Pablo. Cuando él dice, más ausente soy osado para con vosotros. Esa palabra osados tiene que ver con que los falsos apóstoles criticaban al apóstol Pablo. En otras palabras, la palabra osado significa que Pablo era un hombre valiente, pero cuando estaba lejos de los cristianos. O sea, en otras palabras, mis hermanos, daba la idea estos falsos apóstoles de que Pablo hablaba, criticaba a los creyentes cuando él estaba lejos de ellos. Mas cuando Pablo estaba cerca de ellos, no emitía ninguna crítica en contra de ellos. Por eso los falsos apóstoles decían, ese líder es un cobarde. La palabra osado tiene que ver con cobardía. La cobardía del apóstol Pablo, según sus propios enemigos, era que él hablaba de los creyentes cuando estaba lejos de ellos, mas cuando estaba cerca de ellos, no emitía ninguna palabra. De esa forma, criticaban los falsos apóstoles, los falsos líderes al apóstol Pablo. Pero ¿qué hacía el apóstol Pablo? ¿Qué hacía? ¿Cómo enfrentaba esas críticas? ¿Cómo enfrentaba el apóstol Pablo esa palabra cobarde con que lo trataban sus enemigos? Él lo combatía con humildad. Amados hermanos, por eso es de que estos enemigos del apóstol Pablo nunca tuvieron victoria para destruir al apóstol Pablo, porque él, con su humildad, con su sencillez, él se mantenía firme. Él se mantenía en una forma
muy especial y creemos profundamente en nuestro corazón, amados hermanos, que siempre habrán personas que tendrán el deseo de vernos acabados, de vernos destruidos. Siempre habrán personas, mis amados hermanos, que dirán que usted y yo ya no servimos, que usted y yo ya no somos capaces. Miren, mis estimados hermanos, siempre habrán personas que siempre estarán diciéndonos que nosotros no seremos capaces para realizar ciertas actividades, que muchas veces no somos capaces para realizar X o Y trabajo. Pero déjeme decirle, mis amados hermanos, que cuando usted espera con humildad, cuando usted pone su fe, cuando usted entrega su mente a Cristo Jesús, mis amados hermanos, cuando usted dice a Cristo Jesús con humildad y con sencillez, Señor, en mi mente estará escondida en ti, Señor, porque no quiero esclavizarme con las ideas, con las palabras, con los deseos que tienen otras personas hacia mi persona. Entrego mi mente para que sea escondida en tu mente, Señor Jesús. Y mis amados hermanos, cuando Jesús ve la humildad y la sencillez, Él nos hace capaces para realizar lo que otros creen que nosotros no somos capaces de hacer. Mis amados hermanos, siempre nos rodearán personas que tratarán de destruirnos y atacarán nuestra mente. Y el enemigo de nuestras almas, mis estimados hermanos, los usará especialmente para atacarnos en este lugar de nuestra mente. ¿Por qué? Porque con una palabra que digan en contra nuestra, sabe el enemigo que nos lastiman, que nos hieren, que nos hacen sentirnos inferiores. Pero, amados hermanos, por eso dijo Jesús, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. Mis amados hermanos, tenemos que entregarnos a Cristo Jesús y verán, mis amados hermanos, cómo saldremos victoriosos ante nuestros enemigos. Y hago la pregunta, en toda su vida, ¿cuántas veces ha recibido esta clase de ataques, mis amados hermanos? ¿Cuántas veces lo han criticado? ¿Cuántas veces lo han señalado? Déjeme decirle que el apóstol Pablo nos va a mostrar cómo derribar esos pensamientos que tienen otros de nosotros. Pero por de pronto, mis amados hermanos, este era el ataque que tenía el apóstol Pablo de sus enemigos, tratando de malinformarlo delante de la iglesia de Corinto. Se recuerda cómo el apóstol Pablo escribió la primera carta a los Corintios. Fue un mensaje duro, fue un mensaje duro, mis amados hermanos, porque la iglesia estaba viviendo totalmente desordenada. Entonces,
el apóstol Pablo tuvo que escribir la primera carta en una forma dura para hacerlos reflexionar, para encaminarlos en el camino verdadero, en el camino de la verdad que es Cristo Jesús. ¿Y qué hacen los enemigos? Amados hermanos, tratarlo a él como un cobarde. Pero la sencillez del apóstol Pablo es un digno ejemplo para cada uno de nosotros. Un digno ejemplo de cómo enfrentar las críticas, los malos pensamientos de otros. Mis amados hermanos, si nosotros nos dejamos esclavizar por esas palabras, por esas ideas de nuestros enemigos, vamos a perder la sonrisa. No vamos a poder dar esa sonrisa que Dios desea que tengamos. ¿Cuántas veces usted ha escuchado palabras que lo desaniman? ¿Cuál ha sido su imagen ante los demás? ¿Sonriente o triste? ¿Dolido? Amados hermanos, ¿quién nos podrá separar del amor de Dios? Eso lo escribió Pablo en la carta a los romanos. No hay nada que nos pueda separar del amor de Dios. Y eso nos hace que cada uno de nosotros, en medio de nuestros enemigos, podamos siempre estar sonrientes. Oiga, el otro ataque de los enemigos de Pablo, en el versículo número 2, dice Pablo en esta segunda carta de los Corintios, capítulo 10, versículo 2. Ruego pues que cuando esté presente no tenga que usar de aquella osadía, o sea, de aquella valentía, ¿verdad? Porque el enemigo le decía, no, el apóstol Pablo es valiente, pero estando lejos de los cristianos. Ahora aquí Pablo dice, ruego pues que cuando esté presente no tenga que usar, oiga, no tenga que usar de aquella osadía o de aquella valentía con que me señalan mis enemigos. ¿Para qué? Dice aquella osadía con que estoy dispuesto a proceder resueltamente contra algunos que nos tienen como si anduviésemos según la carne. Mire el apóstol Pablo. Aquí el apóstol Pablo está hablando y está diciendo de la otra forma como lo tratan sus enemigos. ¿Y de qué otra forma lo tratan sus enemigos de acuerdo a este versículo número 2? No, miren, el apóstol Pablo no solamente es valiente estando lejos de ustedes, sino que también es un hombre carnal que se deja guiar por la misma carne. Por eso el apóstol escribe. ¿Cuál es en su carne? ¿Cuál era el deseo del apóstol Pablo? Era enfrentarlos. Por eso él dice, ruego pues que cuando esté presente no tenga que usar de aquella osadía, o sea, de aquella valentía con que me señalan contra algunos que nos tienen como si anduviésemos según la carne. ¿Quiénes son esos algunos? Son los falsos líderes. Son la oposición. Amados hermanos, el ataque en contra del apóstol Pablo fue un ataque fuerte, que hubieron momentos que despertaron en el apóstol Pablo el deseo de enfrentarlo. Humanamente es una de las reacciones de todo ser humano. ¿O acaso cuando usted se siente ofendido, no siente usted el deseo de enfrentar el asunto?
Y que cuando usted quiere enfrentar el asunto, mis estimados hermanos, ¿con qué rostro lo va a enfrentar? ¿Con una sonrisa? ¿Con alegría? ¿Cómo usted en su humanidad enfrentaría a alguien que lo esté desfigurando o que esté desfigurando su imagen como persona? ¿Cómo lo enfrentaría? Aquí el apóstol Pablo, en el versículo 2, él se vio tentado de enfrentar a estos personajes. Porque no solamente lo estaban tratando como un cobarde, sino lo estaban tratando como un hombre que ejercía el ministerio en una forma carnal. Era fuerte este ataque de los enemigos. Y que el apóstol Pablo tuvo la intención de enfrentarlo, sí, porque era humano. Pero sabe una cosa, mis estimados hermanos, el apóstol Pablo inmediatamente reaccionó y dio testimonio, mis estimados hermanos, ante sus enemigos y ante la iglesia de Corinto, que su ministerio no era un ministerio bajo principios de la carne o bajo los principios humanos, si lo queremos poner desde este punto de vista, sino su ministerio estaba siendo respaldado con las armas espirituales. Oiga lo que dice en el versículo número 3. Pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne. Mire el apóstol Pablo. Y es que esta acción del apóstol Pablo es otra lección que nos da de no caer en la trampa del enemigo. Porque sabe una cosa, mis estimados hermanos, cuando el enemigo nos ataca, él quiere, mis amados hermanos, que en verdad nosotros reaccionemos de acuerdo a nuestra carne. ¿Para qué? Para que nosotros mismos terminemos destruyéndonos con nuestras propias actitudes carnales. Esto era lo que querían estos enemigos del apóstol Pablo. Por eso llenaron su mente de tantas cosas, y una de las cosas más fuertes era criticarlo como un hombre cobarde y como un hombre carnal. Pero el apóstol Pablo reaccionó y dijo: yo no soy esclavo de esas ideas. Yo no soy esclavo de esos pensamientos. Por eso decíamos el día martes, mis amados hermanos, muchas veces nosotros dejamos de sonreír sobre esta tierra porque nos dejamos arrastrar de ideas, de pensamientos de otros. Muchas veces perdemos la sonrisa que Dios quiere que nosotros tengamos en este mundo, porque nos dejamos caer en las trampas que el enemigo mismo nos pone, y que sabe que si caemos en esas trampas, amados hermanos, estaríamos nosotros colaborando con nuestra propia destrucción. Por eso el apóstol Pablo nos enseña, en primer lugar, cuando hay ataques, ser humildes, ser sencillos. Y en medio de esa humildad, debemos de sonreír. De sonreír. Y decir: jaja. La palabra de Dios ya me dio a entender a dónde me quiere llevar este contrario.
pero vive Cristo Jesús, que es el camino, la verdad y la vida, nunca caeré. Porque delante del Señor, lleno de humildad, mi ministerio, su ministerio, mi mente, su mente está escondida en Cristo Jesús. Y vamos rumbo. Oiga esto, mi querido hermano, mi querida hermana. En este mundo vamos caminando, vamos avanzando hacia la victoria total. Y sabe una cosa, que cada batalla que usted gana con humildad, con sencillez, no permitiendo caer en la trampa de sus enemigos, usted, mi hermano, seguirá avanzando siempre con gozo, con alegría, con contentamiento, mis amados hermanos. Porque siempre habrán personas que criticarán su vida. Siempre habrán personas que no la van a querer o no lo quieren. Y de una o de otra forma tratarán de destruirlo. Pero ¿cuál es el remedio? Humildad, sencillez, y encomiende su vida, esconda sus pensamientos en Cristo Jesús. Y Cristo Jesús siempre le ayudará a pensar en cosas justas, en cosas rectas, en las cosas que son cabales, y el Señor lo guiará siempre por ese camino de la verdad y de la justicia. Y que cuando usted, mi hermano, es entrenado a pensar en estas cosas, Jesús lo va a llenar de mucha misericordia y usted va a tener mucha misericordia hacia aquel que lo critica, hacia aquel que lo quiere destruir. ¿Cuántas personas, amados hermanos, que están sin Cristo, se deprimen al saber que son, por ejemplo, son ejemplos, al saber que son embrujados? Mire, fulano de tal lo está embrujando. ¿Cómo se pone usted? Pierde la sonrisa. Oh, me están echando brujería. Sí, se ponen tristes, se ponen deprimidos, se enferman. Pero aquel que tiene escondida su mente en Cristo Jesús, ¡ay, diablo! Ya te entendí, pero no caigo en tu trampa, porque yo voy cada día de victoria en victoria. ¿Cuántos dicen amén? Bueno, no los veo, mis hermanos, pero espero que usted en su corazón diga, hay victoria en Cristo Jesús. Por eso el apóstol Pablo escribió ahí en el versículo 3, pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, no actuamos, no reaccionamos según la carne. Entonces, ¿cómo? ¿Cómo debemos de reaccionar ante estos ataques, hermano? Bueno, no me lo pregunte a mí, pregúnteselo a la Biblia. Especialmente en 2 Corintios capítulo 10, versículo número 4. ¿Con qué armas el apóstol Pablo enfrentó esos ataques de sus enemigos? Oiga lo que dice en el versículo número 4. Porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Miren, mis estimados hermanos, somos libres. Por eso es de que usted, mi hermano,
usted y yo debemos de brindarle a esta vida sonrisas. No importa el tiempo en que estamos viviendo, no importa el ataque que mucha gente tiene sobre cada uno de nosotros, mis amados hermanos. No importa que otros no nos quieran, no nos amen y porque por esa razón tratan la forma de cómo desprestigiarnos. No actúe conforme a la carne, porque si usted actúa conforme a la carne, perderá la sonrisa que Dios quiere que usted tenga en medio de esos conflictos, en medio de esos problemas, en medio de la enfermedad misma. ¿Se recuerda usted de aquel gran hombre en el Antiguo Testamento que fue enfermado, fue tocado por el diablo, mis amados hermanos, que enfermó su cuerpo? Al mismo Job. Sus mismos amigos lo criticaron. Mira, Job, tú estás enfermo porque de plano a saber en qué pecado estás. Arrepentite, mano, arrepentite. ¿Quieres alcanzar la sanidad, Job? Sí, quiero alcanzar la sanidad. Arrepentite de tus pecados. ¿Acaso no es ese el mensaje el día de hoy? Muchas veces, mis estimados hermanos, y esto lo he escuchado durante el transcurrir de esta pandemia, muchos han llegado con otras personas con un mensaje no de acuerdo a las armas divinas, sino de acuerdo a la misma carnalidad, llevando desesperanza. He oído muchas personas que han sido señaladas: mira, olvídate, te vas a morir. Esta enfermedad te va a producir la muerte, así es que arrepentite porque saber qué pecado cometiste. Amados hermanos, Job fue un hombre que en medio de su enfermedad se mantuvo firme y no se dejó esclavizar por las palabras de sus propios compañeros. Y aquí el apóstol Pablo nos dice: porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortaleza. Él está ahorita en una lucha. En estos pasajes que hemos leído, nos ha mostrado en una lucha espiritual que se encuentra el apóstol Pablo. Pero dijo: bueno, mi ministerio no es carnal. Así es que no voy a usar ninguna arma carnal. Voy a usar las armas espirituales porque mi ministerio es espiritual. Así es que, amados hermanos, su vida cristiana está llena de muchas actividades espirituales. Si usted se ve atacado, si usted siente que lo quieren destruir, no use las armas carnales. Porque si usa las armas carnales, cae definitivamente en la trampa de sus enemigos. Y usted será esclavo. Y nunca podrá sonreír como Dios quiere que usted y yo sonriemos como creyentes, como hijos de Dios que somos. Ahora, mis estimados hermanos, ¿cómo derribar esas fortalezas? Porque estos enemigos del apóstol Pablo tenían fortalezas. Decían tanto del apóstol Pablo. Era una fortaleza. Pero dijo Pablo: no voy a usar las armas carnales o las armas mundanas o humanas, perdón,
sino voy a usar las armas de Dios, que son poderosas para derribar o para destruir fortalezas. Y oiga lo que dice el apóstol Pablo en el versículo número 5. Con estas armas espirituales que son de Dios, se pueden derribar cualquier fortaleza, mis amados hermanos. Cualquier fortaleza. ¿Qué puede ser una fortaleza para su vida, mi hermano, en esta hora? Aparte de los enemigos que muchas veces nos rodean. Una fortaleza, amados hermanos, puede ser, por ejemplo, la necesidad económica que usted puede tener. Hoy en día, mis amados hermanos, la canasta básica subió, se disparó. El día de hoy, mis amados hermanos, 500 quetzales ya no es suficiente. Ya no es suficiente. 500 quetzales se van así. Y usted no alcanza todas las cosas que usted necesita. ¿Cómo debe estar nuestra mente? ¿De qué debe de estar llena nuestra mente? Cuando nuestra mente está llena de las armas de poder, las armas celestiales que tienen el poder, vamos a derribar esa fortaleza. Hoy, mis hermanos, hoy salimos al mercado y ¿qué trajimos? Gastamos cierta cantidad grande y solo traíamos 2 bolsas. Y solo le dije a mi esposa, Dios puso en mi mente ese texto bíblico que dijo el evangelista Mateo, que Dios es el dueño del oro y de la plata. Y que por lo tanto, si todas las cosas están caras, el dueño del oro y la plata siempre nos sustentará. Y tranquilos, nuestra fe siempre está puesta en el Señor. Nuestra esperanza siempre está en el Señor. Y como dice el apóstol Pablo, derribando argumentos y toda altivez que se levanta en contra del conocimiento de Dios. Mis amados hermanos, los enemigos del apóstol Pablo no estaban atacando directamente al apóstol Pablo, estaban atacando el mismo conocimiento de Dios. Porque el ministerio que usted y yo tenemos viene de la mente de Dios. Y todo aquel que lo quiere desboronar no está luchando en contra de nosotros, está luchando en contra de Dios. Y a nosotros lo único que nos toca es aferrarnos en esas armas, como dice en el versículo 4, esas armas poderosas en Dios
para destruir fortalezas. Cuando nosotros repetimos la palabra del Señor, que es el arma poderosa, como dice la misma palabra en Hebreos, que la palabra es como la espada de dos filos, es un arma. El apóstol Pablo menciona otras armas allá en Efesios capítulo 6, versículo 10 en adelante, que nuestras luchas no son en contra de la carne ni en contra de la sangre, sino contra todas potestades. Y ahí empieza a darnos las armas poderosas de Dios para destruir toda fortaleza. Amados hermanos, ¿cómo poder destruir toda fortaleza de necesidad que tengamos? Solamente con las armas poderosas de Dios. Aferrarnos a ellas y pelear en contra de las potestades que quieren esclavizarnos en nuestras necesidades, en nuestra escasez, en nuestras enfermedades, etcétera, mis estimados hermanos. Inclusive, mis hermanos, aquellos que quieren destruir nuestra vida espiritual. Aferrémonos a estas armas poderosas de Dios, porque solamente las armas poderosas de Dios nos ayudarán a vencer, no desde el punto de vista carnal, sino espiritual. Ya para ir concluyendo, mis hermanos, porque son muchos versículos que tiene este capítulo 10, son 18 versículos. Pero dice, mis amados hermanos, ya para ir concluyendo, y estando prontos para castigar toda desobediencia cuando vuestra obediencia sea perfecta. Miráis las cosas según las apariencias. Si alguno está persuadido en sí mismo que es de Cristo, esto también piense por sí mismo, que como Él es de Cristo, así también nosotros somos de Cristo Jesús. Amados hermanos, para concluir todo, ¿por qué somos más que victoriosos ante cualquier ataque de nuestros enemigos? ¿Por qué somos libres de los pensamientos malos de otras personas? Porque, mis amados hermanos, somos de Cristo. Le pertenecemos a Cristo Jesús. Y que por lo tanto, mis estimados hermanos, no habrá ninguna fortaleza que nos quiera destruir. No se levantará fortalezas que nos quieran apachar. No se levantará ningún pensamiento que quiera destruirnos, porque somos de Cristo. Y como dice el apóstol Pablo, allí en el versículo número 7, esto también piense por sí mismo, que por él es de Cristo, así también nosotros somos de Cristo Jesús. Qué gran bendición el poder saber que somos de Cristo Jesús. Así es que sonriémosle a la vida, mis amados hermanos. Brindémosle una sonrisa a la vida. ¿Por qué? Porque somos libres. Aún de aquellos que nos odian, de aquellos que tienen pensamientos que ya no somos capaces. Amados hermanos, usted y yo siempre vamos a sonreírle a la vida porque somos de Cristo Jesús. Que el Señor nos ayude a seguir siempre sonrientes en este mundo. Amado hermano, con la ayuda del Señor,
nos vamos a despejar de toda actitud carnal. Quiero terminar estos últimos minutos en este pensamiento. Amado hermano, amada hermana, ¿cómo enfrenta usted las circunstancias difíciles en su vida diaria? Para ir específicamente, mi hermano o mi hermana, ¿cómo enfrenta usted los problemas en medio de su familia? ¿Con las armas espirituales o con las armas carnales? Porque cuando usted usa las armas carnales, déjeme decirle que usted está colaborando a destruir totalmente a su familia. Pero yo creo que usted ama tanto a su familia, ama a su esposo, ama a sus hijos. Creo que usted siempre actuará con las armas espirituales para poder derribar toda fortaleza que quiera destruir su propia vida y la vida de su familia. Aférrese en esas armas poderosas de Dios y verá que usted y su familia saldrán victoriosos. Amado hermano, hermana, ¿con qué armas usted se defiende en el área donde trabaja? Porque ahí donde usted trabaja, siempre habrán compañeros que lucharán por quitarle el puesto que usted tiene, criticándolo o criticándola, señalándola, malinformándola. No tomen las armas humanas. Tomen las armas espirituales porque son las poderosas armas que necesitamos para derribar toda fortaleza. Por eso me gusta el versículo 5. Derribando argumentos, o sea, pensamientos y toda altivez que se levanta. ¿Cómo derribó el apóstol Pablo? Todos pensamientos en contra de él, todos esos pensamientos malos en contra de él. ¿Cómo derribó el orgullo de estos enemigos? Solamente con las armas poderosas de Dios. Sea humilde, use las armas de la fe, use la palabra de Dios, use el calzado del evangelio para enseñarles a todas estas personas que hay un Dios que los ama. Y verá, mi hermano, mi hermana, que usted tendrá éxito en su trabajo. Lo van a conocer como una persona digna de confianza.
una persona ejemplar, mientras que aquellos se sentirán avergonzados delante de usted. Pero ¿qué tiene que hacer usted? Brindarles una sonrisa. Y de esa forma usted estará mostrándole a sus enemigos que su vida está escondida en la vida de Cristo Jesús. Oremos en esta hora. Bendito Padre, en esta hora queremos entregarnos en tus manos una vez más, Padre. Porque son tantas las cosas que nos rodean, son tantos asuntos de este mundo que tratan de esclavizarnos y así enmudecernos. Y así, Padre bendito, para no brindar esa sonrisa que tú deseas que tengamos sobre esta tierra. Queremos, Padre bendito, usar estas armas espirituales que tú, Señor, nos has dejado como creyentes, como hijos tuyos que somos. Queremos, bendito Padre, botar toda fortaleza que quiera destruir nuestras vidas. Queremos, Padre bendito, levantarnos de todo pensamiento que esté en contra de nosotros. Queremos, Padre, ser verdaderamente libres de todo pensamiento que viene fuera de nosotros. Queremos, Padre bendito, ser libres de todas aquellas cosas que nos acechan día a día, Padre bendito. Danos la libertad de todos problemas. Danos la libertad de toda angustia o de toda desesperación. Y que tú nos ayudes, Señor, brindar siempre esa sonrisa. Como personas cambiadas, transformadas. Bendito Padre. ¿Qué cosas estarán afligiendo la vida de tus hijos en esta hora? Pero en el nombre de Jesús queremos suplicarte que tú les des la libertad. Porque en esa libertad siempre manifestaremos esa sonrisa, ese gozo, el saber, Señor, que estamos caminando hacia la victoria, hacia el éxito que nos espera en un futuro muy cercano, Padre Santo. Que todo enemigo de nuestras vidas, Padre bendito, sean avergonzados con nuestra victoria, con el éxito que tú nos darás. Si hay necesidad económica, Padre bendito, en el nombre de Jesús sea derrotada esa fortaleza que angustia y que desespera. Si hay alguna enfermedad, Padre bendito, te suplicamos que tú, Señor, le des esa libertad a cada uno de nuestros hermanos, para que en medio de esa libertad puedan sentir el gozo dentro de su corazón. Si hace falta el trabajo, Padre bendito, que tú proveas ese trabajo, ya no más esclavitud en medio de esa necesidad de trabajo, sino que, Padre bendito, les brindes la libertad con el trabajo, Padre Santo.
Bendito Padre, en tus manos dejo a tu iglesia, a tu pueblo. Agradecido, Señor, porque nos enseñas cómo salir adelante, airosos ante nuestros propios enemigos que muchas veces nos rodean en este mundo, Padre bendito. Gracias, mi Dios, por todo. En el nombre de Jesús oramos. Amén y amén. Dios les bendiga, mis amados hermanos, y como siempre, brindémosle una sonrisa a esta vida, y no importa en qué circunstancias estemos, de que podemos sonreír, porque somos de Cristo Jesús. Adelante con Cristo Jesús, amados hermanos, que en esta noche ustedes puedan descansar en la paz de Dios. Amén y